Hace 2 años me imputó el juez Escalonilla, en el caso Neurona, sobre la base de un informe de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, una unidad central de élite en cualquier policía del mundo porque lucha contra los malos en una economía globalizada. Pero Spain es diferente. Resulta que el máximo responsable de la UDEF, José Luis Olivera, pudimos escucharle diciendo a Ferreras y a Casals: tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen. A lo que apostilló Villarejo con maneras de poeta: eso te lo hacemos con el rabo. Los máximos responsables de la UDEF ofreciendo mentir. La UDEF, esa misma UDEF, dijo que yo había hecho una factura falsa para cobrar una comisión por una supuesta intermediación entre una consultora y Podemos. Supongo que cuando intermedias para vender algo al Ayuntamiento de Madrid o a la comunidad y eres familiar de Almeida o de Ayuso, todo está en orden. Pero en mi caso era diferente. Por un lado, porque era evidente que no había comisión por ningún lado. Y si es de Podemos, leña al mono. Necesitaban una pieza de caza mayor, un fundador de Podemos, y hacía falta, como fuera, implicarme. La factura, decía la UDEF, era falsa. ¿Por qué? Argumentos incontrovertibles. Primero, porque la había hecho un domingo. Segundo, porque había cambiado el orden al uso, al poner primero al que la emite y después al pagador, y no lo contrario. Tercero, porque poner consultoría es lo que hacen blanqueadores y mafiosos. En el fondo escondía un pago, decían, por la contratación de Neurona por Podemos para las elecciones convocadas en abril. Y la gran conclusión: la factura me la había inventado a finales de febrero o comienzos de marzo, cuando me la había pedido el banco. Cuando tuve que ir a declarar, le enseñé al señor juez las fotocopias de los 4 correos que yo había remitido a finales de diciembre y comienzos de enero a Neurona, no en marzo, cuando el banco me pidió justificar el ingreso como corresponde y que era la justificación de la UDEF. En esos correos explicaba el trabajo realizado, el total que iba a facturar y finalmente les enviaba la factura. Lo de la comisión por unas elecciones que se convocarían en abril, ¿cómo demonios iba a saber nadie en enero que se iban a convocar? Es decir, nada de nada. Y que la factura la había elaborado cuando me la reclamó el banco, es decir, en marzo, también mentira, porque la factura la hice, como demostraban los correos, meses antes, cuando al finalizar el año tenía que facturar a mi cliente, no cuando me la reclamó el banco, porque claro, aunque seamos de Podemos, tenemos que trabajar, y para trabajar, pues eso, hacemos facturas. Lo importante es que ya tenían apertura de telediarios, tertulias con Ana Rosa Quintana, con Susana Griso, tenían La Sexta Noche, con el mercenario Iñaki López, con Inda, con Maruenda, tenían 4 con Joaquín Prat y con las ratas que le acompañan. Bueno, ratas se repiten en tantas tertulias. Estaría Jiménez Los Santos ya contento, dando castañuelas y voces desde la radio de las 1000 colinas, y Carlos Herrera en la COPE diciendo a su católica, apostólica y romana audiencia que tenían que cazarlos con lazo, malditos podemitas, porque la UDEF lo había demostrado, los de Podemos son unos ladrones. Claro, y por supuesto portadas en todos los kioscos y en todos los periódicos de España. El juzgado número 42 de Madrid, que preside el juez José Escalonilla, ha necesitado 2 años para verificar que efectivamente los correos que le presenté el día que fui a los juzgados de Plaza Castilla, con un gran festín, por supuesto, de medios y de cámaras, eran correctos, y que, por tanto, las acusaciones de la UDEF eran falsas, y que, por tanto, mi imputación ni se sostenía ni se sostiene. 2 años, 700 días para revisar 4 correos de Google. Siempre pensé que si el juez hubiera visto esos 4 correos antes de imputarme, si me hubiera llamado, me hubiera ahorrado estos 2 años. Pero claro, por razones que se me escapan, no fue el caso. ¿Por qué le vas a evitar a un ciudadano un calvario? El gerente que desencadenó el caso nunca ha aportado una sola prueba de sus acusaciones a Podemos o a sus dirigentes. Cuando le preguntó el juez en su comparecencia si tenía pruebas de lo que afirmaba, contestó: no, son rumores, yo no sé nada, lo escuché por ahí, se comentaba. No le puedo decir a fe cierta que alguien me lo dijo. La misma gente de la UDEF ha mentido diciendo después que soy titular de 92 cuentas. La misma UDEF ha mentido, y supongo que esa mentira es un delito, porque tengo 2 cuentas. Pero la UDEF escribió en el auto, aun sabiendo que era mentira: Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas, por lo tanto, ¿cómo no va a estar blanqueando dinero alguien que tiene 92 cuentas? Y las cuentas, claro, no eran mías. Que yo era titular era mentira. Había sido apoderado, porque cuando los grupos parlamentarios de Podemos y las agrupaciones se pusieron en marcha, tenían que abrir una cuenta. Y como ya era uno de los fundadores, aparecía como apoderado. Pero cuando dejé la ejecutiva en 2015, dejé de ser apoderado, nunca titular. ¿Pero qué más da? No dejes que la verdad te estropee un buen titular o un mal juicio, y sobre todo perseguir injustamente a alguien de Podemos. Esta es la historia de algunos jueces y de algunos policías contra Podemos. Uno de estos jueces
Por ejemplo, no vio indicios de delito cuando Villarejo se reunió con Dolores de Cospedal en Génova, en la sede del PP, conspirando para destruir pruebas, aparte de decir que iban a destruirnos la vida. No creo que tampoco ningún juez de oficio acuse al presidente de la patronal, Garamendi, de ser un falso autónomo, pero ahí si alguien de Podemos hubiera hecho eso. La verdad es que sin hacer nada nos pasan todas estas cosas. Y no es extraño que en Europa piensen que el Estado de Derecho en España sigue teniendo demasiados residuos del franquismo. Pero precisamente porque tenemos memoria de los que lucharon contra el franquismo, porque tenemos memoria de los que quisieron traer a España la democracia durante la Segunda República, da igual todo lo que nos ataquen. Venimos de una raza de gente que ha aprendido a resistir. Naves experimentales, globos espía, ovnis, espías chinos o extraterrestres, Fu Manchu o el Dr. Spock, Batman o Superman. ¿A quién le puede preocupar quién voló el famoso gasoducto entre Rusia y Europa cuando tu planeta podría estar amenazado por peligrosos alienígenas? ¿Templarios, momias, sociedades ocultas, misterios fascinantes o fondos buitre, BlackRock, gas y petróleo y los que venden armas y necesitan guerras para ganar dólares? No compares. ¿A quién le interesa un gasoducto habiendo un cetro escondido custodiado por una cobra y por flechas envenenadas? Hasta el general Glenn Van Herk, el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos, ha dejado caer la hipótesis de la voladura gringa del gasoducto. Pero olvidaos de Seymour Hersh, de su información sobre la voladura del Nord Stream y sintonizad a Iker Jiménez, que no ha ganado ningún Pulitzer, es verdad, pero es una auténtica eminencia en bulos y demás teorías conspirativas. La leyenda urbana está servida. Darth Vader, Xi Jinping, Joe Biden, el pingüino, el duende verde, el Joker. ¿Quién es el malo en esta maldita película? Al final será lo que digan los americanos, porque ya sabemos que Hollywood y el Pentágono siempre han ido de la mano. El objetivo es ir preparando a la opinión pública para una gran guerra contra China, contra los reptilianos de Orión. Da igual, mientras la industria armamentística siga ganando dinerillo, ¿qué más da? Y si al final son simples globos meteorológicos, ¿qué más da? ¿Qué pasa? ¿Es que acaso había armas de destrucción masiva en Irak? Esos globos, ¡ay!, que igual son algo más que globos. Podrían ser estrellas de la muerte, camufladas de inocentes globos meteorológicos. Y a seguir facturando. ¡Más madera! ¡Es la guerra! El tío Sam, la OTAN y Lockheed Martin te necesitan. Podemos reírnos y podemos también ciscarnos en sus muertos. Porque el tema no es para tomarse la broma, ¿eh? Esta crisis representa una escalada de impredecibles consecuencias entre Estados Unidos y China. Una casualidad que da que pensar. Pocas horas antes de la aparición del primer globo, el secretario de Defensa americano Lloyd Austin anunciaba en Manila un acuerdo para que los militares estadounidenses puedan utilizar 4 bases del ejército filipino. 4.000 marines más a la base de Guam, en previsión de una crisis ¿en torno a dónde? Pues a Taiwán. ¡Bendito globo! Qué bien le vino a Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, para suspender su visita a Pekín y no tener que responder a incómodas preguntas sobre el pacto militar firmado por Estados Unidos y Filipinas. Committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. 29 de junio de 2022, cumbre de la OTAN en Madrid. Los americanos proclaman a China como enemigo público number 1. Febrero de 2023, Anthony Blinken y Jens Stoltenberg realizan una gira por Asia ante la creciente influencia china. ¿El resultado de estas gestiones? Pues que Filipinas vuelve a los tiempos del dictador pro-yanqui Ferdinand Marcos. El gobierno japonés aprueba su mayor presupuesto en defensa desde 1945, duplicando su gasto hasta los 314.000 millones de dólares. Corea del Sur, que hasta ahora no quería oír hablar de bombas atómicas, se está planteando ya fabricar su propio arsenal nuclear. Es cierto que el mundo está en peligro, pero la amenaza no viene de Andrómeda. De los creadores de Hay armas de destrucción masiva en Irak, llega los globos chinos son una amenaza a nivel planetario. Esta última semana, Pat Ryder, otro general de brigada americano, plantaba la semilla de la cizaña ampliando el peligro de los globos.
a otras partes del mundo, América Latina, el sudeste asiático, Asia Oriental y, por supuesto, a Europa. Los globos, además, ¿es que acaso no son una metáfora de unos preservativos malvados? De manera que están invitando como metáfora a la gente a copular. ¿Eso no es claramente una tarea de distracción? Claro, señal de que lo que están tramando es grave. Los chinos o los extraterrestres están en todas partes y son un peligro. Comprad más armas, aumentad vuestros presupuestos de defensa. La guerra de Ucrania es solo un aperitivo de lo que está por venir. La guerra de los mundos de Orson Welles va a ser una tontería en comparación con lo que viene. Además, dirigida por Joe Biden y producida por Wall Street Entertainment. El propio jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Mark Milley, ha reconocido que todos los informes de inteligencia apuntan a que China tendrá en 2027, dentro de nada, el potencial suficiente para atacar Taiwán y apoderarse de la isla. ¿Apoderarse de una isla que es suya? ¡Malditos! ¡Que viene el lobo! ¿A dónde habré oído yo esto antes? ¿En Vietnam? ¿En Irán? ¿En Afganistán? Igual en el siglo XIX con Texas y Arizona. Otros militares estadounidenses de alta graduación, como el general de las Fuerzas Aéreas Michael Minihan, adelantan el conflicto 2 años, al 25. La estrategia de Estados Unidos es evidente. ¿Quién da primero? Da 2 veces. So unlike Ukraine, to be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. En esta lucha por mantener la supremacía mundial, Taiwán se antoja una pieza clave. Una plaza protegida por la poderosa séptima flota de los Estados Unidos, más de 60 buques, 350 aviones y más de 60.000 miembros de la Armada y del Cuerpo de Marines desplegados en las bases de Okinawa y de Guam. Si quieres la guerra, prepara la guerra. Hay que dejar atrás aquello de si vis pacem para bellum. No, prepararse para la paz, no, para la guerra. Y para añadir gasolina al conflicto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha indicado que estos incidentes con globos no son casuales y que lo que está pasando forma parte de un patrón en el que China y Rusia están incrementando sus actividades de vigilancia sobre los aliados de la OTAN. La famosa guerra entre Oceanía y Eurasia que vaticinó George Orwell en 1984. Guerra permanente. The war is not meant to be won. It is meant to be continuous. The essential act of modern warfare is the destruction of the produce of human labor. A hierarchical society is only possible on the basis of poverty and ignorance. Inventar un conflicto para promover el control social es algo que los americanos llevan practicando desde hace mucho tiempo, en 1898. Por ejemplo, España debiera recordarlo, porque se inventaron la explosión del Maine para justificar la guerra contra la península ibérica. Lo que parece más ridículo es que en pleno siglo XXI, en tiempos de los satélites espaciales y de la tecnología 5G, resulta que China necesita unos globos aerostáticos para espiar a Estados Unidos. Pero tan mal está el Pentágono que tiene que recurrir a máquinas de guerra de los tiempos de Julio Verne para justificar sus políticas imperialistas. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, descubrieron estos globos al aumentar la vigilancia del espacio aéreo. Ya, el ejército más poderoso de la Tierra detectando, resulta que por casualidad, unos objetos voladores sobre su espacio aéreo. ¿No será que en estos momentos les viene lo de los globos de lujo para tensar las relaciones con China un poquito más? Estados Unidos voló muchos globos sobre la Unión Soviética en las décadas de 1940 y de los 50. Tiempo después fueron sustituidos por aviones espía a gran altitud, los U-2, y posteriormente por satélites. Especialistas militares opinan que hoy en día los globos no son de utilidad. Son un blanco relativamente fácil y además son muy difíciles de controlar por eso del viento. Son globos. Son muy inestables en el vuelo y no sería la primera vez que han entrado ilegalmente en el espacio aéreo de otros países. Solamente en el último año, globos estadounidenses, con el dibujito de la barra y las estrellas, han sobrevolado el espacio aéreo chino más de 10 veces. Y Pekín
Hombre, Pekín no ha montado un escándalo ni ha dicho que era un casus belli. Los peligros que vienen del cielo, como los que vienen del subsuelo, siempre ha sido un argumento recurrente en el género de la ciencia ficción. Espadas de Damocles que se posan encima de nuestras cabezas con aviesas intenciones. Parecen personas, pero ¿son humanos? A la que te descuidas te abducen o terminan robándote hasta el cuerpo en el mejor de los casos. ¿Y qué es lo que sucede en todas esas películas y series de televisión? Pues que al final un grupo de patriotas americanos terminan salvando el mundo. Bueno, a veces también asaltando el Capitolio. Pero bueno, lo tenemos tan interiorizado que más de uno se ha sentido aliviado al ver cómo por fin derribaban el maldito globo. Una vez recuperados los restos del peligroso artefacto, habrá que esperar a saber las conclusiones de los investigadores. ¿Qué valiosa información ocultará en su interior estos globos fatídicos acerca de la tecnología y de las técnicas de vigilancia chinas? Como con la voladura del Nord Stream o como ocurrió con aquel alienígena que cayó cerca de Roswell, os recomiendo que cojáis la silla y esperéis sentados. No sabemos aún si la tela del globo era de poliéster o 100% seda china, de esos que repelen hasta las manchas. Tampoco conocemos si el globo iba tripulado por un pariente de ET o si volaba con el piloto automático activado. Lo que sí está claro es que en estos días no se habla de otra cosa en Estados Unidos, que hay otros 3 muertos en un tiroteo en la Universidad de Michigan, no pasa nada. Lo importante son los globos chinos, no nos distraigamos. Por cierto, ¿alguien sabe qué ha pasado con el tren que transportaba productos tóxicos y que descarriló el pasado 3 de febrero? ¿Habrán podido volver a sus casas los miles de evacuados en Ohio y en Pensilvania? ¿Alguien sabe algo de los periodistas que han investigado esta catástrofe, que puede ser la más grave de la historia de Estados Unidos y a los que han detenido por investigar e informar a su pueblo? Y la pregunta de fondo, ¿Estados Unidos de verdad que es un Estado de Derecho? Porque cada vez parece más una organización semipública cuyo mando, en última instancia, la tienen las grandes corporaciones. Claro, de estas cosas ni idea. Bastante tiene la Fox con informar del peligro chino. ¡Que va de todo! Hombre, no hemos llegado a ver a los aliens. Hablas como un alien. Lo único claro de todo este asunto es que el globo les ha venido de perlas al Pentágono y a la industria armamentística norteamericana. Cómo perder la ocasión de enviar más tropas y más material de guerra al Pacífico. Cómo desperdiciar la oportunidad económica de poner en el disparadero a tu gran enemigo geopolítico. Cómo no fomentar la venta de rifles entre tus ciudadanos, vendiéndoles que tienen a los Charlies encima de sus cabezas. Aunque al final las balas de ese rifle terminen en el cuerpo de otros norteamericanos, y si al final, en vez de norteamericanos, son extraterrestres, aunque no nos engañemos, si son negros, latinos o incluso pobres, en la lógica norteamericana, un poco marcianos sí que son. Los losers son unos marcianos. Pues nada, a rascarse un poco más el bolsillo y a comprarse una batería antiaérea o un halcón milenario. ¡Ahorrad! ¿Comprendéis ahora este despliegue de generales, almirantes y demás halcones del Pentágono dejándonos en el aire una posible amenaza alienígena? Y por supuesto en España, los todólogos en las tertulias de lo que saben es de globos y de sus grandes amenazas. El miedo, terrestre o extraterrestre, siempre beneficia a los intereses de los mismos. El pasado domingo hubo una manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública que congregó a más de 1 millón de personas según la organización y 250.000 según la delegación del gobierno. Pongamos que estuvieron allí, pues venga, 625.000 personas, nada mal. Está claro que una inmensa mayoría de madrileños y madrileñas, de izquierdas y de derechas, están hartos de que les cierren ambulatorios y centros de urgencias, de la falta de médicos de atención primaria, de pediatras, de unas listas de espera cada vez más largas, de las privatizaciones, porque han visto la trampa. Te deterioran los servicios públicos para que tengas que acudir a la sanidad privada para que te hagas un seguro y al final terminas como en Estados Unidos, que no puedes ni morirte para no dejar endeudada a tu familia de por vida. Además de que los seguros al principio te los cobran baratos, pero ya están también colapsados. Madrid está a la cola en inversión sanitaria, con un presupuesto de 1.446,13 euros por ciudadano. También está a la cola del gasto en atención primaria, solo 150 euros por habitante.
La Comunidad de Madrid tiene actualmente 262 pediatras menos que hace un año. Pues bien, al parecer, todos estos datos no son suficientes para Ana Rosa Quintana, por lo que en su programa decidieron poner el siguiente rótulo: ¿a favor de la sanidad o en contra de Ayuso? Ay, Ana Rosa Quintana, siempre tan objetiva, siempre tan buena periodista, cree que ambas cosas no son compatibles. Una especie de o socialismo o libertad, pero con los agravantes de la premeditación y la alevosía, pues no es la primera vez que barre para casa en su programa. Ana Rosa Quintana se convierte en una sicaria de Díaz Ayuso, porque Díaz Ayuso es la que le paga, seguramente, las cuentas o parte del programa. Y todo lo que rodea ese programa, cada vez más, es basura. Y lo lamento por los periodistas decentes que tienen que oler a mierda todo el día que van, porque se les queda ese hedor, el resto del dinero, solamente porque necesitan el dinero. Porque ¿qué pensaría la emperatriz de las mañanas si en esta humilde pieza tituláramos ¿a favor del periodismo o en contra de Ana Rosa Quintana? Otra disyuntiva maravillosa: ¿a favor de Ana Rosa Quintana o en contra del plagio? Y otra más de propina: ¿a favor del antifascismo o en contra de Isabel Díaz Ayuso y Ana Rosa Quintana? Bueno, esta es demasiado obvia. Fascista, porque ese es el mejor. Fascista. Ese es el mejor. Cuando te llaman fascista, sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada, estás en el lado bueno. Para los que se perdieron este episodio de Barrio Sésamo, explicar que defender la sanidad pública es estar contra quien la recorta y privatiza parece evidente. Que defender el buen periodismo es estar en contra de los Inda, Ferreras y Terradillo de turno. Amigos y amigas de Villarejo y que han propalado mentiras aun sabiendo que lo eran. Vaya periodistas. No son periodistas, son excrementos de la deriva que ha tenido el periodismo en España. Espero que les compense el sueldo, porque si no es que además son descerebrados. Igual que defender la justicia es estar en contra de un sistema judicial que tuvo en el disparadero mediático a un humilde profesor durante 2 años largos por culpa de una factura tan cierta como que el programa de Ana Rosa es el brazo armado de Villarejo. Porque al final el problema no es la derecha, que trabaja para las grandes empresas y forma coaliciones políticas para defender los beneficios del mundo de los negocios y de las finanzas, no. Porque esos, aunque hagan trampas y engañen a la gente diciendo que son consumidores de sanidad o educación, y que al final, porque les han convencido de que son consumidores, van a terminar pagando mucho más por la sanidad, la educación, el transporte y la vivienda, esos por lo menos se presentan a las elecciones. Y si les votan, alguna responsabilidad tienen los que les han creído sus mentiras. Pero los jueces no deberán hacer política con sus sentencias y con sus instrucciones. Y deben ser cuidadosos cuando sus procedimientos judiciales interfieren de manera tan evidente en las elecciones. No debieran ni opinar, y cuando opinen, debieran dejar claro que están opinando y no informando. Me refiero a los periodistas. Y ya puestos a pedir, podrían avisarnos cuando van a mentir. Aunque lo mejor es que sepas que cuando tienes la televisión encendida, es casi seguro que te están mintiendo. En fin, que hasta la semana que viene, desobedientes.